Damos gracias a Dios. Buenos días. Desde hace algunos días hemos estado recibiendo grande palabra del Señor. Dios desea que cada uno de nosotros seamos edificados en su palabra. Dios desea que comprendamos verdaderamente el peso de sus instrucciones. No sé usted, pero ¿qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? No sé usted, pero yo cuando veo este libro, yo veo muchas cosas en él. Y entre una de ellas veo la misericordia, el amor, la dedicación, la importancia de su mensaje para cada uno de nosotros. Muchas personas ven este libro y dicen: todo eso tengo que leer, porque quizás aún no more el Espíritu Santo en ellos, porque quizás aún no han comprendido de qué se trata. Fíjese nada más el tiempo que Dios invirtió para escoger a cada uno de los profetas, a cada uno de aquellos que iban a tomarse el tiempo para redactar las palabras de Dios. Y vuelvo a mencionar, yo veo aquí su misericordia, su paciencia, su bondad, su amor. Desde la primera letra hasta la última letra que podamos encontrar en el Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hace más de 20 años, cuando hice mi primer instituto bíblico, me encontré con una persona que yo sabía que tenía mucho más tiempo adelante en el conocimiento de Dios. Y esta persona, una vez en una reunión con otros estudiantes, dijo lo siguiente: ¿han leído ustedes el libro de Crónicas o la primera, segunda de Crónicas, libro primera, segunda de Reyes? Y todos contamos: sí, estamos iniciando a leerlo. Y dijo algo que cimbró mi corazón, pero de indignación. Dijo así: qué aburridos. Y esa persona era un asistente de un maestro del instituto bíblico. Se estrujó mi corazón. Hubo pesar en mi corazón, porque yo dije: esta persona no ha comprendido qué es lo que tiene en sus manos, la riqueza espiritual de lo que quizás ha estado leyendo, pero solamente como un libro más. ¿Cómo quiero iniciar yo esta tarde, esta mañana todavía? Mis hermanos, no seamos una iglesia más. No seamos una denominación más. No seamos una religión más. El judaísmo en el Antiguo Testamento se convirtió, escuche bien, era la religión oficial de Dios. Pero perdió el camino, perdió la visión, se extravió e hizo, mire, y perdone como lo voy a decir, porque quiero hacer ese énfasis, e hizo lo que se le pegó la gana. La religión después, ya después de Cristo, la religión que se conoce como tradicional y se adjudica el término de cristiano a nivel mundial,
o de cristiana a nivel mundial, está haciendo lo que se le pega la gana. Y muchas iglesias cristianas hoy en día están haciendo lo que se les pega la gana. Mis hermanos, nosotros como pastores, no seamos pastores de restaurante, no seamos pastores de grupo social. Tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, el peso de la palabra de Dios, el peso de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En Lucas 4:18, usted se lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga y él leyó, le dieron el rollo y él leyó lo que decía el profeta Isaías. Capítulo 61. Y él se subió o estuvo ahí al frente y empezó a leer el rollo. Y decía el rollo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. En ese momento muchos lo comprendieron. En ese momento muchos no lo comprendieron. En ese momento muchos empezaron a criticarle, empezaron a señalarle. Pero mi hermano, yo pregunto ahora aquí, ¿hemos comprendido que en ese preciso momento se abrieron las puertas para esa nueva dispensación para todo el mundo llamada gracia, en la cual usted y yo estamos, por misericordia de Dios, aquí reunidos? Por la gracia de Dios. Muchas veces leemos la Escritura y no le damos el peso adecuado. Cuando leamos la Escritura, démosle el peso adecuado. Ni aquí mismo alcanza el peso. El peso viene de lo alto y es inalcanzable para nosotros. Pero muchas veces leemos una vez más y lo leemos y lo repetimos y le enseñamos en el púlpito. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y no lo comprendemos, mi hermano. No sabemos el peso espiritual con el cual nuestro Señor Jesucristo lo dijo en su momento y lo sigue diciendo en su momento para nosotros en esta generación que nos tocó a cada uno de nosotros servirle. Lo estamos haciendo de la manera que Él está demandando a cada uno de nosotros, cada quien lo sabe. No nos anclemos, por favor, en la mediocridad espiritual. Hagamos de nuestra vida una vida de comunión con Dios, una vida genuina de oración, y no depende del tiempo, depende de una real comunión con Dios. La cual, fíjese, la real comunión con Dios, la genuina comunión con Dios, obligatoriamente debe de ser sinónimo de consagración, debe de ser sinónimo de entereza, debe de ser sinónimo de perfección, aunque no la hayamos alcanzado, pero debe ser sinónimo de perseverancia para tomar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto delante de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros sabemos nuestras motivaciones. Cada uno de nosotros sabemos y vamos a reconocer quizás qué es y por qué estamos haciendo lo que Dios nos ha encontrado, lo que Dios nos ha demandado en Cristo Jesús. Mi lado ciego y desconocido. El lado ciego y desconocido de un pastor en este caso. Este congreso se ha titulado por la integridad en el ministerio pastoral. Y definitivamente
nosotros debemos darnos cuenta que hay cosas que desconocemos. Como bien decía nuestro hermano Rito Llamas, que para quien no sabía, es mi hermano en la fe. Porque ¿quién es tu padre, Rito? Es el mismo mío. Somos hermanos, Rito. Fíjese, de repente no nos damos cuenta, pero hay cosas que se van a poner enfrente, como lo decía el pastor, y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y a eso se le llama lado ciego, lado desconocido. Hay un principio, hay una frase, vamos a llamarle principio en finanzas, en cobranza, aquellos que están preparando para manejar dinero. Y este principio dice: todos somos honestos hasta que se presenta la oportunidad de dejar de serlo. Y entonces se va a manifestar el lado ciego, el lado desconocido. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de una tentación, por medio de una prueba, sacando a luz la concupiscencia que aún de repente pudiera estar en nuestros corazones. Vaya usted conmigo al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 7. El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 7, y luego voy a leer 56:10. Isaías 42, 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 56:10 dice lo siguiente: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir. Mi hermano, antes de hacer una oración al Señor, le comento lo siguiente. Supuestamente esto es para que lo compartamos, pero no perdamos la perspectiva. Es para nosotros, porque no podemos compartir lo que Dios no nos ha ministrado primeramente a cada uno de nosotros. Pongámonos en manos del Señor. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra, Rey. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, por esa gracia derramada sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y es el siglo de usted y mío. Es el tiempo de usted y mío. No sé cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Si viene esta época, fue nuestro siglo. Si vienen en las generaciones venideras, fue nuestro siglo este. Y por los siglos de los siglos debe ser honrado y temido el nombre de nuestro Señor en el sentido correcto del temor, honra, respeto, reverencia. Y eso usted lo debemos de enseñar. Hoy, en esta segunda plenaria de este día, ya octava del desafío del ministerio 2018, hablaremos de aspectos o características como la avaricia y el poder, las pasiones de la carne y las motivaciones ocultas. Yo sé que hay mucho más que desarrollar, pero eso es lo que vamos a enfatizar ahora. Y como encargados de congregaciones que estamos aquí nosotros representando, muchas veces esas características que no hemos dejado atrás pudieran aún ayer mismo o la última predicación ahí en la congregación estar estorbando en el desempeño de nuestras actividades como responsables delante de Dios. Fíjese, y posiblemente
nos hayan traído conflictos durante el año que ha terminado, 2017, o cuántos iniciando el 18 ya se presentaron conflictos. Y fíjese bien lo que le voy a decir, le voy a aclarar lo siguiente: no deseo referirme y no me voy a referir a la problemática que todos o de alguna u otra forma padecemos. ¿Cuál es la problemática o cuáles son las críticas que, aunque nuestro corazón es para con Dios, usted y yo siempre vamos a recibir críticas? Que si trae un carrito que apenas se mueve, uy, ¿cómo voy a congregar con ese pastor si es un fracasado? Pero si trae un carro que, ¿verdad?, es a muchos, a lo mejor hasta les despierta envidia, le va a decir: ¿cómo voy a congregar con ese pastor si se roba los diezmos? Esas críticas siempre van a existir. O si una persona se molesta por cualquier cosa que no es imputable a nosotros, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, y deja de ir 1 o 2 semanas a la congregación, y a lo mejor nosotros decimos, porque no avisó, salió de vacaciones, vino algún familiar a atenderle, qué sé yo, ¿no? O está atendiendo a un familiar, y de repente nos enteramos que el pastor ni me habló. Y si le habla, no le contesta. Déjenme mi espacio. Quiero tomar decisiones independientemente. O sea, siempre va a haber críticas a nosotros, pero esas las vamos a dejar atrás. Aquí lo importante esta mañana, lo que tenemos que detectar, lo que tenemos que identificar es precisamente eso que no conocemos, eso que de repente ni siquiera nos imaginamos que qué reacción vamos a tener nosotros ante ellas. Por ejemplo, en la Escritura vemos reacciones de lados oscuros o lados desconocidos o lados ciegos. El apóstol Pablo, fíjese, antes Saulo de Tarso, tuvo una reacción correcta de un lado oscuro, ciego o desconocido por él, que ni sabía. Cuando fue a poner presos, cuando fue y pidió cartas de autorización para ir a Damasco a apresar a aquellos que estaban predicando el evangelio, que estaban predicando de Jesucristo, en el camino tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué aconteció? Reaccionó de una manera que ni sabía él que iba a reaccionar. Pero ahora, por la presencia que empezó a inundar su corazón. El lado ciego de lo que comentábamos ayer también, que escuchamos de Job. Él quizás no sabía cómo iba a reaccionar ante toda la calamidad que se le vino. Sin embargo, reaccionó bien de su lado desconocido, que nunca había tenido la oportunidad de experimentar. Pero ayer se hizo la pregunta de un hermanito, de la persona que predicó la palabra: ¿por qué? Yo no entendía por qué Dios le hizo pasar por eso. Mire, porque simple y sencillamente la Escritura lo menciona. Es muy diferente a de oídas haber oído, a ver con nuestros ojos al Señor. Es muy diferente. Es un antes y después de su presencia en nuestro corazón. El antes y después del apóstol Pablo fue muy diferente. Pero también tenemos en la Escritura pasajes bíblicos que nos hablan del lado oscuro, del lado escondido, del lado ciego de las personas, como el apóstol Pedro. Señor, te seguiré a donde vayas, aún la propia muerte daré por ti. Pedro, de cierto te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y él no sabía que iba a reaccionar así. Sin embargo, había afirmado, había hecho una aseveración de todo lo contrario. ¿Y cuál fue su reacción? Ante la circunstancia apremiante que se le vino, huyó. Ahora, ¿por qué la Escritura solamente lo menciona de Pedro? Porque Pedro era el más efusivo. Pero si usted lee con atención, todos lo dejaron. Todos. Ni uno solo se quedó con él. El lado ciego y desconocido, que ni pensaban que iba a acontecer, pero ahí fueron probados.
Pero qué interesante ver que el Señor Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vino sobre ellos y dejaron toda aquella incertidumbre para vivir en la certidumbre que da la llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas. Lados ciegos, lados desconocidos de nuestra vida. Eso no lo podemos evitar, siempre van a existir. Esas actitudes van a salir exactamente cuando menos pensemos, cuando la situación apremiante va a estar ahí tocando nuestra puerta, tocando nuestro corazón. No seamos una religión más. De repente nosotros nos preguntamos, y yo le he hecho esta pregunta al Señor: Señor, ¿por qué aún que estudiamos tu palabra, aún que leemos tu palabra, aún que estamos enseñando tu palabra, por qué de repente sucumbimos ante circunstancias y la ponemos en un lugar que no le corresponde? Porque la palabra de Dios siempre debe estar arriba. Sí me copia, ¿verdad? En lo que le quiero explicar. La palabra de Dios debe estar en el lugar correcto, en el peso correcto, pero de repente le menguamos nosotros, no porque lo digamos, sino porque así reaccionamos, el peso que debe de ser la palabra en cada uno de nosotros, que debe de tener la palabra en cada uno de nosotros. Y la respuesta es esta, mis hermanos: ¿por qué sabemos, conocemos, estudiamos y hasta somos egresados en el Instituto Bíblico y de repente sucumbimos? Le voy a decir una de las respuestas que Dios me ha dado: es que leen la palabra para terceros, es que preparan los mensajes para compartir a otros y no para sí mismos, porque no se aplican primeramente la palabra de Dios a sus vidas, porque solamente piensan en el hermanito aquel, el hermanito de la esquina, el hermanito que está fallando, y no la aplican a su propio corazón. Esa es la respuesta. Mis hermanos, el compartir la palabra, reitero, el compartir la palabra es dar a otros lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy?, dijo el Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres un profeta, otros el Elías que había de venir, otros etcétera, etcétera. Él se volteó con Pedro y le dijo: ¿quién dices tú que soy? Es personal, mis hermanos. Cuando no tomamos la palabra de manera personal, estamos dejando de recibir el alimento espiritual que va a fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones. Y cuando vengan las situaciones apremiantes, en donde va a salir el lado ciego, el lado desconocido de nuestras vidas, va a salir lo que Dios espera en cada uno de nosotros. No seamos solamente una religión más. Leamos la palabra de Dios siempre aplicándola a nuestras vidas. Ejercitémonos también en áreas que están directamente o indirectamente relacionadas con el desempeño del ministerio delegado. Mis hermanos, seamos disciplinados. Aceptemos la disciplina cuando tiene que venir. Y también apliquemos la disciplina si es necesario. Y prediquemos la palabra de Dios con fidelidad, porque eso ha ido menguando y usted lo sabe. La palabra integridad, como bien se ha definido desde el primer día que hemos estado aquí juntos, hace referencia a conducirse con la cualidad de buscar ser completos, ser perfectos, ser rectos moralmente hablando. Alguien que manifiesta que en su diario vivir está el fruto del Espíritu Santo, que Él es incorruptible, puro. Hace algunos años, cuando estudié en el Instituto Bíblico, un maestro de nosotros, no sé si pasaría por acá, yo soy ahora sí que de la generación de el pastor don Fermín García, allá en Tijuana, don Fermín García Jaime.
Y uno de los maestros que estaban en el Instituto Bíblico dijo: el fruto del Espíritu son 9: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Y agregó, o sea, quiere decir, de esos no anda buscando la policía. Y eso se guarda en mi corazón. Y habla de una irreprochabilidad. Pero fíjese, ya acuérdese, hice atrás la crítica que siempre va a haber. No, que si esa crítica es imputable a nosotros, es responsable a nosotros, tengamos cuidado. Porque estamos estorbando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ahora la pregunta del millón: si la palabra integridad habla de una perfección, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos alcanzado la integridad perfecta o la perfecta integridad? La respuesta es sencilla: ninguno. Porque si alguno lo dice, mañana vamos a predicar sobre la soberbia. Ninguno de nosotros podemos alcanzar la integridad que Dios espera de nosotros. Pero proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre cada uno de nosotros poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aferrados a Él, como cuando aquel que tuvo ese encuentro con una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, Jacob, y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Aferrados del Señor Jesucristo siempre. Ya no más te llamarás Jacob, ahora serás Israel. Cuando una persona, escuche bien lo que le voy a decir, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, necesariamente uno de los dos tiene que desaparecer. O sigue el mismo ser humano y no pasó nada, o Cristo es en él el que sea reflejado todos los días de su vida. Siempre va a haber un antes y después de Cristo, y qué bueno que en usted y yo eso ya aconteció hace algunos años. Cuando hablamos de integridad y que nos damos cuenta que no la hemos alcanzado, tengo que traer esta analogía, este ejemplo, para que lo podamos comprender. ¿Cuántos de nosotros buscamos hijos, vamos a decir, en la sangre, pues, hijos, descendencia, y también servidores que no se dan por vencidos, que son luchones, que son perseverantes, que aprenden a través de las vivencias propias y de las vivencias de otros que de repente también acontecen en ellos? ¿Cuántos de nosotros queremos esa clase de hijos, ¿verdad? O servidores perseverantes, que fallan pero se levantan y aprenden? Bueno, de esos hijos quiere el Señor. Y no estemos en otro nivel. Nosotros somos sus hijos, con más responsabilidad, pero somos sus hijos. Dios, fíjese, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que no hemos llegado a esa plenitud de ser completos, pero seguimos en el camino, luchando, perseverante, aprendiendo en cada momento. En el tiempo que tengo de servir al Señor, y con tristeza y pesar lo digo en mi corazón, he visto caer hombres, que pierden todo, absolutamente todo. Cada uno de ellos desobedeciendo a Dios, perdiendo toda autoridad que les ha sido delegada primeramente por Dios y por nuestras autoridades en este mundo. Y hasta muchos con cinismo son descubiertos y desean aferrarse y no soltar lo que se evidenció de su lado oscuro, de su lado ciego, motivaciones totalmente
fuera de la voluntad de Dios. Ahora yo le quiero decir esto. Es cierto que a veces Dios nos va a probar, porque así lo dice la palabra, para ver qué había en tu corazón. Y Dios lo sabe, pero nosotros no. Dios lo sabe, pero nosotros no. Es cierto que va a venir el enemigo y va a tentar. Pero ¿sabe qué le quiero decir esto? La mayor parte de nuestros propios pensamientos que no agradan a Dios, de las muchas actitudes que no agradan a Dios, son de nuestras propias concupiscencias, de nuestra propia debilidad, de la falta de entrega y pasión por hacer aquello que Dios nos ha encomendado, y por no darle el peso, aún sabiendo que representa la palabra de Dios, por no darle el peso a la palabra de Dios que merece. Hoy en este año 2018 que iniciamos, en un grupo que tenemos ahí en Tijuana de los varones ahí de la congregación, yo sé que muchos pues no han leído la escritura. Son gente que se está integrando, gente que ya tiene que caminar en el Señor, pero no ha leído la escritura completamente. Y comenzamos con Génesis. Entonces primero les dije, vamos a leer 2 capítulos diarios. ¿Cuánto le invierte leyendo 2 capítulos? Nada. Pero después vamos a estar leyendo 5, nomás que comiencen. Pero les digo, mire, lean y publiquen ahí en el WhatsApp, o el WhatsApp, como dicen en el WhatsApp. En el WhatsApp publiquen lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, lo que Dios te ministró. Y todos dicen, y de todos modos, aunque uno les pida, dice, el Señor aquí quieren dar una predicación. No, espérate. Dime lo que Dios te dijo a ti. Lo que Dios te habló, lo que Dios te está ministrando en primera persona. ¿Sabe por qué y así inconscientemente lo hacemos? Pero ¿sabe por qué nos gusta mucho el Salmo 23? Porque está en primera persona. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Leamos la escritura en ese sentido, en primera persona, y recibamos de Él directamente. Pero siempre lo aplicamos a terceras personas, y estamos haciendo eso, y seguro que muchos de ellos van a pasar a otro nivel de madurez. Aunque, le voy a decir una cosa, aunque usted y yo como pastores, como predicadores de la palabra de Dios, ministremos, la última predicación del 2017 le titulamos Anuario Espiritual 2017, y en donde, entre otras cosas, mencionamos todas las enseñanzas que se dieron durante 2017. ¿Y sabe cuántas enseñanzas se dieron allá en Tijuana? Más de 500. Alimento para todos los niveles, lechita para aquellos que ya están sirviendo, que se quieren integrar, para aquellos que ya están predicando también. Más de 500. Pero fíjese bien, ya la madurez no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros la madurez espiritual personal, entonces pudiéramos acusar a Jesucristo porque Judas se ahorcó. ¿Jesucristo fue responsable? No. Cada quien decidió hacer lo que se le pegó la gana con lo que recibió. Ahí está la palabra, y eso es lo que usted y yo debemos de hacer: compartir las virtudes de aquel, anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó por su misericordia, por su bondad, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, aquellos que de repente van menguando, y conocemos la palabra de Dios, estamos hablando, puse unas analogías, unos ejemplos de lo que estamos haciendo en Tijuana, pero estamos aquí hablando a nuestros consiervos, a ustedes, a nosotros mismos. Pero cuando le empezamos a quitar el peso a la palabra de Dios, y no porque lo digamos, sino porque empezamos a desobedecer, y sabemos la instrucción, y de repente, ¿qué tanto es tantito? No.
Y aquellos que empiezan a menguar y fíjese, y a repudiar lo que han recibido de parte de Dios. Me pregunto yo, que hacen cosas escondidas, me pregunto yo, ¿qué no han leído? ¿Qué no han sabido? Que Dios es omnipresente. Y que piensan que escondiéndose y haciendo cosas en la oscuridad van a engañar a Dios. ¿Usted cree? Pero cuando se empiezan a hacer las cosas, empezamos a quitarle el peso a lo que sabemos, pero que solamente quizás esté en nuestro psique y no en nuestro corazón. ¿Será posible engañar a Dios? No, definitivamente. Pero poco a poco el ser humano se va deslizando lentamente, siendo paulatinamente contaminada su mente y su corazón de mentira, hasta llegar a quedar totalmente evidenciado, en donde las consecuencias desafortunadamente ya serán inevitables. Así es, mis hermanos consiervos, el enemigo se ha aprovechado de la debilidad humana, la cual, si no se atiende y se pasa por alto, seguramente se destruirá todo lo que esté adelante. Y todo lo que está delante de nosotros es nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras familias, el ministerio, relaciones entre los hermanos. Y estoy hablando de pastores. Cada una de las personas inicia a deslizarse por la resbaladilla que fue construyendo con cada hecho que al principio quizás pasaron desapercibidos, pero a poco siendo atraído y seducido por ellas, ya no podrá detenerse, como aquel auto que frena de repente en un lugar donde hay, sí, cuando empieza a llover hay muchos derrapes porque hay mucho aceite ahí, y empiezan derrapes, ya después se limpia todo, cada vez más. Y es lo mismo. ¿Qué se requiere para que nuestras vidas, si es que están menguando, vuelvan a tomar la fuerza que Dios espera en cada uno de nosotros? La palabra que limpie todo aquel lodo cenagoso, todo aquel fango que se está acumulando en nuestro corazón y que empieza a deslizarnos sin evitar las consecuencias. Mis hermanos, Dios en su palabra nos enseña de integridad. Pero a nosotros nos compete practicarla. Si Dios nos muestra y nos apercibe de todo ello en su palabra, entonces, ¿por qué acontece lo que de repente en muchas congregaciones sucede? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el corazón es engañoso y perverso? Y más que todas las cosas. ¿Cuántos sabemos que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo? ¿Cuántos sabemos que solamente ante las pruebas sabremos lo que hay en nuestro corazón? Todos sabemos la palabra de Dios. Y la respuesta es muy natural. ¿Cuál es la respuesta? Esa es la condición de nuestro corazón. Esa es la condición del ser humano. Y hay cosas que podemos identificar de nosotros, pero hay cosas que no podemos identificar. Pero para eso también tenemos a los hermanos, para eso tenemos primeramente la familia, el cónyuge que Dios nos puso a un lado, para que sea un termómetro que nosotros tenemos de parte de Dios para no cometer errores y no cometer no empezamos a ver las cosas con apreciaciones diferentes a lo que estableció Dios y empiece ese desliz. Hay algo que quiero comentar y no quiero que se asuste, y es la palabra psicología. Lo malo no es la psicología, lo malo es lo que pretende alcanzar la psicología, ¿no? Pero si analizamos la palabra psicología es cómo reacciona nuestra mente, el estudio tratado de nuestra mente. Y nuestra mente es engañosa. Y nuestra mente es, porque cuando habla del corazón, habla de la mente, del pensamiento, de todos el sentido, esa maraña de que es el sentido nervioso que Dios puso en nuestro ser, en nuestro físico, ¿verdad?
Entonces es cómo funciona la mente del ser humano, y es engañosa, es perversa más que todas las cosas. Pero viene la palabra de Dios e inserta en nosotros el Espíritu Santo, que es el antivirus contra una mente engañosa y perversa. Y hay cosas, de acuerdo a unos estudiosos de la mente, por llamarle así, que mencionan cómo funciona el ser humano. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Y nos dice que hay un área pública que todos conocen, todos, ¿verdad? Es serio, simpático, diligente, alegre, ¿verdad? Leo mucho, investigo mucho, etcétera, etcétera. Y hay cosas que están ocultas. Para mí, yo las conozco, pero yo no las conozco, pero los que están conmigo sí las conocen. Hay otras que es la ciega, yo las conozco, pero las escondo. Y hay un área escondida que no la conozco, ni nadie más la conozco, pero habrá puntos o habrá circunstancias en las cuales pues van a botar, van a salir a la luz. Hay hermanos pues que Dios pone a nuestro alrededor para cuidarnos, para protegernos en el nombre de Dios, en esa cobertura de Dios. Pero como mencionamos anteriormente, es necesario siempre accionar transparentemente, así como lo solicitamos cuando ministramos a una persona. Cuando usted va a ministrar a una persona, le dice: oye, pero dime las cosas realmente como son, si no, pues ¿cómo te voy a poder ministrar conforme a la voluntad de Dios? Y nosotros si queremos esconder cosas, cuidado. Acuérdese, tenemos avaricia de poder. Bueno, eso es lo que yo he visto, durante todo mi caminar como servidor de Dios. He visto lo que ha tumbado al ser humano: avaricia y poder, dinero, poder, las pasiones de la carne, las motivaciones ocultas. Otra vez voy a leer Isaías 42:7, para que abra los ojos a los ciegos, para que se den cuenta cuál es la condición que están viviendo, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que ahí habitamos en las tinieblas, en el desconocimiento total de la voluntad de Dios? Pero nosotros tenemos la responsabilidad que menciona Isaías 56:10, somos atalayas. Y si somos ciegos, y somos atalayas ciegos, ¿en dónde va a estar el pueblo? Y luego dice: todos ellos ignorantes han hecho lo que se les ha ocurrido. Todos ellos perros mudos y no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y alguno de nosotros puede ser: perro. No, está haciendo una analogía, mi hermano. Está haciendo una analogía. ¿Para qué usted y yo compramos un perrito? A ver, para que ladre, para que cuide. Y si no ladra, deja de cumplir su propósito. Si usted y yo somos enviados para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no lo predicamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Nada. Simple y sencillamente. Este pasaje menciona la frase perros mudos, no para ofendernos y hablar despectivamente de nosotros, solo se está haciendo una analogía, poniendo un ejemplo. Un perro nosotros lo compramos para que cuide, para que apercibe, o a lo mejor hasta porque son muy cariñositos, y ahí está, y damos y le damos amor y nos da amor, etcétera, etcétera. Nosotros ya no tenemos perritos ya de hace tiempo. Ya la última que se murió ¿cuánto? Hace como 5 años, y ya la enterramos ahí en el patio de la casa, ahí está. Pero ya no, porque imagínense quién la cuida si estamos acá. Necesitan atención. Pero si usted tiene una mascotita, debe de cumplir su propósito. Y si no cumple ese propósito, pues ¿para qué la tiene ahí? Es lo mismo para nosotros, así dice. Son como perros mudos, no ladran. Y ya ejercitamos hace un momento cómo hace el perro, ¿verdad? ¿Cómo hace el perro? ¡Wow! Muchas veces voy a hablar de la avaricia y el poder. La avaricia y el poder. Muchas veces dejamos de hacer las cosas por avaricia y por no perder el poder que tenemos. Y empezamos a cavilar en un pensamiento. Es que, imagínense un servidor que está haciendo malas cosas. Y además está diezmando.
Y es que si le digo se va a molestar, se pueden ir y son los que diezman más. O es una persona clave en determinado ministerio y si se va, ¿qué vamos a hacer? O sea, concretamente, ya no voy a tener a quién mandar o a quién, qué sé yo, ¿no? O sea, salen cosas ahí obscuras, salen cosas ahí que todo es menos la motivación de Dios en nuestro corazón. Y no queremos dejar el poder y la avaricia del dinero. Mire, yo soy de esta clase de opinión. Un pastor debe de prepararse, de documentarse, de estudiar en diferentes áreas de la vida, y más que tiene relación con el ministerio. Si sabe de finanzas, va a saber cómo ponerse candados para las finanzas. Y si no sabe de finanzas, va a quedar todo a la deriva y puede haber tentación. Si no sabe, ahí en la frontera donde estamos nosotros, hay pastores que no saben que se deben importar las mercancías, los donativos, y los pasan por la frontera y se los quitan con todo y carro, porque el carro queda en garantía prendaria, así se llama. Es que no sabía. Tenemos que documentarnos, porque muchas veces en el área de las finanzas nos entrometemos o nos involucramos en cosas que no son afín al ministerio, por desconocimiento, y vienen las consecuencias. Y a lo mejor no era intención de nosotros, pero vienen las problemáticas. Es importante. Yo soy de esa opinión. Pastores, instruyámonos en áreas que son bien y directamente relacionadas con el ministerio que estamos desarrollando. ¿Para qué me sirve eso? Para mucho. Para mucho. Y de repente no caer muchas veces, como dijo el profeta, ¿verdad? Sin querer queriendo, en estas circunstancias que van a comprometer nuestra integridad. Sabe que yo conozco personas, y he conocido personas que estuvieron en la cárcel en Estados Unidos por no saber hasta dónde puedo hacer las cosas relacionadas con finanzas, y dieron firmas, sí, apoyando un proyecto que alguien les vendió, y los dos fueron a la cárcel. Pastores, porque no supieron hasta dónde puedo involucrarme por desconocimiento. Pero muchas veces sí se hace con dolo, por la avaricia. Isaías 42:7, voy a volver a leerlo. Para que abra los ojos a los ciegos. Y muchas veces nosotros somos esos ciegos y pensamos que los ciegos son las ovejitas. Para que saques de la cárcel a los presos, y muchas veces nosotros seguimos presos de la ignorancia de muchas cosas, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es cierto que también habla del pecado, habla del desconocimiento de la voluntad de Dios, pero para nosotros habla en un sentido más profundo y más amplio. Pero si nuestra condición como pastores es de somnolientos, aletargados, mudos, o que aman el dormir, como dice el versículo bíblico ¿cómo vamos a abrir los ojos de otros? ¿Cómo vamos a predicar con autoridad la palabra del Señor, la cual es la que va a traer libertad a los presos de sus ataduras? Es cierto que da autoridad, que la palabra de esa autoridad trae sanidad, restauración. La palabra de Dios es su voluntad para nosotros, por medio de Cristo se hace realidad. Sin embargo, escuche bien, nosotros como pastores, nosotros como iglesia estamos encargados. Es cierto que la palabra hace todo eso, pero nosotros estamos encargados de predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene la encomienda de parte del Señor Jesucristo de llevar a cabo algo que Él comenzó, algo que Él inició: el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al hombre que falló, que pecó y que desafortunadamente sigue haciendo lo mismo, repudiando lo que Dios le ha entregado, y con conocimiento. Pero nosotros nos hacemos ciegos, sordos y mudos, y tenemos responsabilidad ante Dios como ministros de su palabra. Somos responsables si no llevamos a cabo diligentemente nuestra responsabilidad. Y por eso han caído y seguirán cayendo muchos por avaricia y deseos de poder, y en cuestiones sexuales y en cuestiones
de pecados ocultos. ¿Por qué? Porque no se está alimentando primero a sí mismo, sino que solamente es pura intelectualidad, con mensajes bien preparados, bien trazados, bien completos, pero fuera totalmente de la espiritualidad de Dios, fuera totalmente de la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la encomienda para los pastores en la palabra de Dios? Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Estamos practicando la justicia de Dios. Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Pero primero es para nosotros, pastor. Isaías 42:7 dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y como digo, primeramente es para nosotros, iniciando pues con muchos pastores y líderes dentro de la iglesia. Aunque ya mencionaron por ahí que la palabra líder pues no viene en la Biblia, pero la palabra líder espiritualmente traducida se llama esclavo, punto. Y eso es lo que somos usted y yo, esclavos del Señor, porque el líder, entre comillas, enseña y se pone enfrente y pone el ejemplo de qué ser un servidor de Dios, porque eso significa servidor de Dios, esclavo de Dios. Y un esclavo no tiene voluntad, sino el esclavo hace la voluntad del Padre, nada más. Es la teocracia absoluta, en donde su palabra se transforma también para nosotros en la verdad absoluta, en donde Dios dice: y yo hago simple y sencillamente y sin peros, porque el pero, como mencionaron también en una de las primeras predicaciones, le quita autoridad a lo demás. Sin peros. Señor Jesucristo, cuando Él vino a romper las tradiciones, Él vino a quitar todo aquello que se había establecido, mandamientos de hombres, usted sabe, yo lo sé. Y Él contestó en una ocasión a alguien que le preguntó y le hizo el comentario, y Él en Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero hoy es para nosotros. Instruyámonos en la palabra de Dios. Mire, pastor, escuche bien lo que le voy a decir. Y yo no quiero ofender a nadie, no quiero aludir a nadie, pero si todavía nosotros decimos aiga, no estamos leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Haya. Cuando en la misma palabra de Dios aparece: todo esto acontecerá y no se dejará de cumplir ni siquiera una tilde, o sea, darle importancia a una coma, a un acento, al mínimo señalamiento ortográfico que viene en la escritura es importante. Dios lo puso ahí porque era importante. Y muchas veces nos encontramos con este tipo de personas que aún son algunos maestros. Qué aburrido está el libro de Crónicas. Me dieron ganas de darle masaje en el cuello. Casi le digo: mire, yo no conocía en ese tiempo mucho la palabra de Dios. Gracias a Dios hoy lo poquito que sé está en mi corazón, y eso va formando mi vida y mi carácter. Pero le hubiera dicho en aquel tiempo: eres tú maestro de la ley y no sabes de qué se trata esto. Y pues sí, es necesario nacer de nuevo. Escuche bien lo que dice Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Gloria a Dios. Eres del pueblo escogido. Wow, qué privilegio, ¿verdad? He aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley
y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ya, imagínense, ahí los que estaban escuchando, los fariseos y los escribas y los religiosos. No está hablando de mí el apóstol Pablo. Wow, hasta que está reconociendo algo que vale la pena, ¿no? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. ¿Sí o sí? Sí, van a decir. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero viene el 21. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Parafraseo para aplicarlo a nuestras vidas. Si conocemos la palabra de Dios, si enseñamos la palabra de Dios, si predicamos la palabra de Dios y no la guardamos en nuestro corazón, si no la obedecemos primeramente nosotros, si no la enseñamos con el ejemplo, pero no depende de mí, no depende del pastor, ahorita depende de cada uno de nosotros. Y quizás usted lo pueda comprender más cuando le diga, y no depende de sus ovejas, la obediencia de sus ovejas no depende de usted, depende de la decisión de ellos de obedecer a lo que usted y yo predicamos. Pero es lo mismo. El poder, el decir yo soy maestro, el decir yo predico la palabra de Dios, ya lo leímos, ya se lo sabe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que reciñe, hueco, nada más bla 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 y nada de nada. Usted se lo sabe, no es necesario que yo lo ponga y lo lea completo. No lo sabemos, sabemos la escritura. ¿De qué sirve? Viene a ser incircuncisión, le dijo ahí el apóstol Pablo. Aquellos fariseos, aquellos religiosos que estaban enfrente de él, mira, nada más conoces la ley y eres del pueblo escogido, pero no la guardas. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, yo le quiero decir esto. Dios le quitó la bendición al pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel la repudió. Dios, dice la palabra de Dios, los dones son irrevocables. ¿Quién es el único que puede revocar un don? Dios, pues Él es el que lo dio, es el único. Dios es el único que puede revocar, dar, revocar, decretar. Él es el único. Por eso es importante, fíjese, por eso andan allá las doctrinas esas de decretar. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia. Porque no saben lo que es un decreto. Y tenemos que poner la analogía, el ejemplo aquí actual, el ejemplo real en este mundo de lo siguiente. ¿Quién es el único que puede decretar en México? Es el presidente de la nación en cuestiones de aquí del mundo, de leyes, pues. Es el único. ¿Quién es el único que decretó y puede seguir decretando en el cielo, en la tierra y bajo la tierra? El Señor. Entonces, ¿por qué la gente anda decretando? Por ignorantes. Porque no saben lo que es un decreto, punto. Por eso es importante instruirnos en la palabra y en otras áreas que tienen que ver con el desempeño de nuestra responsabilidad como pastores. Y no vamos a enseñar herejías sin saberlo. Cosas contrarias a la palabra de Dios sin saberlo, o sea, sin dolo, pues, pero tenemos la misma responsabilidad. Hay la misma responsabilidad, mis hermanos.
Las pasiones de la carne. Uy. El adulterio, las inmundicias en todos los aspectos. Usted ya sabe, ya se nos ha predicado. Porneia. Esas son las cuestiones inmundicias de la carne. El adulterio, como ministros de la palabra de Dios la conocemos. Sabemos qué es el adulterio, sabemos que son las pasiones de la carne, las predicamos, las enseñamos en cada quizás retiro de matrimonios. Estamos ahí, cuidado con esto, cuidado con eso. Y de repente personas caen en lo mismo que predicaron. ¿Por qué? Nomás lo hicieron de acá, pero no estaba engendrado en su corazón. Predicamos que es una regla de vida, pero esa regla de vida tiene que ser primeramente para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios dice: no adulterarás. ¿Sí? ¿En dónde? Usted lo sabe, son elementales mandamientos. Éxodo 20:14, 5:12, 5:18, Deuteronomio 5:21. Dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Mateo 19:18, Lucas 18:20, Romanos 13:9. No adulterarás. Una y otra vez. Y aún más vaya. La palabra de Dios es previsora. Se oyó que fue dicho, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 5:27. Solamente lo voy a parafrasear. Usted se lo sabe, mi hermano. Usted se lo sabe. Se oyó que fue dicho: no adulterarás. Pues yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y eso habla de previsión, mis hermanos. Porque si no das el paso 1, no das el paso 2. Sencillo. Conocemos que 1 Corintios 6:16 que dice: ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace uno con ella? Y sin embargo hemos visto personas que a pesar, o aún, no queda a pesar, aún que conocen la palabra de Dios, caen en eso que predicaron quizás el año pasado, o quizás el mismo año, o quizás la semana anterior. ¿Y qué sucede? Como le digo, he visto caer en pecado de adulterio, inmundicia a varios, después de haber sido ejemplo para bien de muchos, y ahora pierden toda autoridad y se convierten en los más miserables del mundo, porque en lugar de arrepentirse, ahora hasta se autojustifican o reaccionan con agresividad. Y por otra parte, los que se arrepienten padecen las consecuencias a veces graves, y que son parte del trato de Dios por haber desobedecido los mandamientos que conocemos y conocían y que enseñamos desde el púlpito. Y acuérdese, en la ley eso era digno de muerte. Ahora se corre el riesgo de morir espiritualmente por repudiar voluntariamente la gracia, los dones y la salvación que Dios pone delante de nosotros. Nosotros la repudiamos. Todos esos dones que Dios nos entregó gratuitamente, los repudiamos. Y Dios no nos quita la salvación porque son irrefutables. Él dice que Él cumplirá sus promesas y van a ser un sí y un amén eterno en Cristo Jesús. Pero el hombre ha decidido repudiar. ¿Qué es repudiar? Por si alguno no comprende aún este término. Usted en la cuestión legal, usted puede recibir una herencia y la herencia es suya, pero usted puede repudiarla. Y aunque es suya, repudiar quiere decir sinónimo de rechazar. Dios nos ha entregado todo, pero el hombre, aún con el conocimiento de la palabra de Dios, puede repudiarlo, y es lo que han hecho tristemente muchos. Que no sea el caso de usted y el mío. Porque muchas veces pensamos: no, aquí estamos entre puros de calidad espiritual. Wow, la crema innata de las naciones. Cálmese. La palabra de Dios dice que se acuerda que somos polvo. Y cuando dice ese versículo bíblico, cuando hace alusión a ese versículo bíblico al polvo, habla así de que somos formados del barro de la tierra, pero también somos insignificantes, totalmente delebles, totalmente débiles, pero solamente recubiertos
con la naturaleza de Dios en Cristo Jesús, entonces podemos estar haciendo lo que usted y yo estamos haciendo. De repente queremos quitarle el peso a la palabra de Dios y ponernos nosotros, oiga. Ponernos nosotros. Qué tristeza. Repudiamos pues voluntariamente la gracia de Dios, los dones, la salvación que Dios pone delante de nosotros. Y como le mencioné, los dones de Dios son irrevocables, pero la gente y aún ministros los repudian con sus acciones, aún con pleno conocimiento, sacando a la luz muchas veces que sus motivaciones eran muy distintas a las de predicar en el nombre de Cristo el año agradable del Señor, el año de la gracia, evidenciando entonces claramente esas motivaciones ocultas que muchas veces sí sabían, pero otras veces salieron porque ahí estaba, pero no nos habíamos dado cuenta. Que mejor que Dios, cuando venga algo difícil a nuestras vidas, recordemos todo lo que está engendrado en nuestro corazón. Y que en ese momento venga a nuestra mente y a todo nuestro ser. No voy a reaccionar como mi deseo, como mi carne, como mi humanidad desea que reaccione. Voy a reaccionar, aunque no sienta, como la palabra de Dios me ha enseñado todos los días desde que conozco al Señor Jesucristo y su voluntad. Motivaciones ocultas. En nuestro caminar diario con Dios, y falta mucho todavía, el Señor mismo probará nuestros corazones para saber qué hay en nuestro corazón y así evidenciar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y es que, como vimos muchas veces, pues, y como ya lo sabemos, no se pueden identificar. No se pueden identificar las cosas ocultas, las cosas ciegas, el lado desconocido de nosotros no lo podemos identificar hasta que Dios no ponga las circunstancias que van a evidenciar ello. Sin embargo, ¿verdad? Ahí está Dios para fortalecernos para el día, para ese momento, por medio de su Espíritu Santo, para actuar como Él desea que accionemos. Una de las cosas de las cuales yo sé que usted, las escuelas con sus hijos, no sé si aquí lo han hecho, nosotros no lo hemos hecho, pero yo creo que en este año lo vamos a hacer, son los simulacros. ¿Cuántos han participado de repente en un simulacro? Ya sea de incendio o de sismo. El simulacro sirve para que mecánicamente accionemos en ese tiempo difícil de razonar, las cosas las hagamos ya mecánicamente. El niño, ¿verdad? Y en la escuela de repente ya se pone sus libros así porque ya se le puso ahí esa reacción mecánica. Y ahí va el niño y agachado, ¿no? Y salen riéndose, al final, al rato van a salir con el libro llorando, pero con el libro en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque mecánicamente eso es lo que logran hacer y lo que se pretende hacer con los simulacros. Bueno, si de repente no sentimos hacer la palabra de Dios por la situación apremiante y angustiante y a lo mejor no vamos a razonar, va a salir lo que está en nuestro corazón. Va a salir lo que Dios espera de nosotros. Va a salir de aquello que nos alimentamos todos los días y mientras venía la prueba difícil. Deuteronomio 8:2 dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, pues los mandamientos de Dios. Y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero desea que nosotros nos demos cuenta que hay en Él. Y hoy me refiero a esas motivaciones que ni nosotros mismos conocemos, esas áreas ciegas y ocultas, desconocidas, que es imperativo de repente que salgan a la luz. ¿Para qué? Para corregir a tiempo antes de que vengan las inevitables consecuencias. El salmista decía, Salmo 26:1: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, pruébame
examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Le está solicitando que le traiga una situación apremiante para entonces tener evidencia de cómo se va a reaccionar ante ella. Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Acuérdese, toda la palabra de Dios nos va a enseñar a actuar en integridad, pero a nosotros nos compete aplicarla. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Termino con esto. Un factor, yo diría fundamental, del por qué se cae en corromper nuestra propia vida, que es lo contrario a integridad. Y aunque leemos y estudiamos la Escritura, es que no la leemos para nosotros, como lo dijimos al principio. No leemos la Escritura para nosotros. Cuando leamos la Escritura, mis hermanos, cuando estudiemos la Escritura, recibamos de la Escritura primeramente nosotros, recibamos en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que simbre la enseñanza de Dios, para entonces podamos compartir con otros. Y todo eso pasa, lo que está aconteciendo de repente con algunos que sucumbieron, es precisamente por eso, porque solamente leyeron y prepararon los sermones para terceras personas. No se dejaron ministrar en su corazón. Nunca olvidemos que estamos, sí, revestidos de Cristo, pero seguimos siendo polvo. Ya lo expliqué, seguimos siendo polvo. Por eso Jesucristo nos menciona que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Si nos salimos de Él nos va como les ha ido a algunos. Mis hermanos, por eso reitero una vez más, no seamos una religión más. Y que de nueva cuenta Dios se refiere a nosotros como los de Éfeso, los de Mirna, los de Pérgamo, los de Tiatira, los de Sardis, los de la Odisea, con excepción de los de, usted ya sabe cuál. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. No os conforméis, no te amoldes, no te hagas a este siglo, a este mundo que va de en picada. Y se ha arrastrado a muchos, desafortunadamente, a muchos sigue arrastrando. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis en sí mismo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mis hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien, por favor, lo que le voy a decir. No olvidemos que un punto negro contamina toda una enorme pared blanca y resplandeciente. Y desafortunadamente en eso se va a fijar la gente. De repente un ministerio puede durar 100 años y al final tomar una decisión incorrecta. Y muchas personas dirán, si estuviera aquí, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros, hoy pertenecemos a este ministerio y damos gracias a Dios por el ministerio que Dios le ha entregado, pastor. Pero antes estábamos allá en Tijuana y creciendo bajo la cobertura del pastor don Fermín García Jaime. Tengo que decir don Fermín García Jaime, los dos apellidos, porque ya lo otro es diferente. Don Fermín García Jaime, y a lo mejor estábamos en casa llorando y hacíamos algo, mi esposa y yo, ¿no? De repente estamos creciendo y decíamos, ay, si estuviera aquí don Fermín, ¿verdad? Para que nos... O acá ustedes, ¿verdad? Si estuviera el hermano Pablo Hunter. Mire, ya no están ni Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni Enoc, ni don Fermín García Jaime, ni el hermano Pablo Hunter, pero está Jesucristo. Está Él y dijo que estaría con nosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Tenemos que, en nuestro caminar, aunque iniciamos mal nuestra vida porque iniciamos fuera de la voluntad de Cristo, pero ya después de Cristo nuestra vida inició ya en esa nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. En esa nueva oportunidad nos dio de recomenzar de nuevo, y ahí veo una misericordia tan grande para todos nosotros, mis hermanos, pero que terminemos bien, porque un solo punto va a manchar todo. Que lo que estemos haciendo glorifique el nombre de Cristo. Que lo que estemos decidiendo glorifique el nombre de Cristo. Que no seamos una iglesia de activismo, porque el activismo cansa. Que seamos una iglesia que todo lo que hace tiene propósito espiritual para el crecimiento de nuestras vidas, para el crecimiento de los servidores, para el crecimiento de la iglesia en general. Eso es lo que verdaderamente impacta las vidas, que todo sea en una sujeción espiritual al Señor para ministrar conforme a su Espíritu Santo, y entonces vendrá la bendición para todos, desde el primero que llegó hasta el que tiene más años en la congregación. Todos vamos a recibir bendición de parte de Dios cuando hacemos las cosas en el temor de Dios. Conozcamos, obedezcamos, prediquemos la palabra de Dios, pero como quien tiene autoridad. Y le digo lo siguiente, pastor, porque yo sé que aquí hay diferentes, vamos a llamarle vidas de congregaciones, diferentes momentos de vida de congregación, porque son diferentes momentos de vida. Cada congregación está viviendo un momento diferente, aunque llevan el mismo rumbo, pero tienen momentos diferentes. Quiero decir a usted, no importa cuántas personas tenga usted en la congregación que pastorea. Lo importante es que estemos haciendo y enseñando la voluntad de Dios. Y esto lo menciono para no caer en el afán de querer hacer crecer con métodos humanos la asistencia como está de moda hoy. No, mi hermano. Usted y yo simple y sencillamente cumplamos el mandamiento del Señor Jesucristo. Y si nos falta sabiduría, pues pidámosla a Dios. Si estamos haciendo algo mal, corrijamos. Si hemos dejado de hacer algo, pues hagámoslo ya. Pero si nosotros nos mantenemos en la sujeción a Dios, a nuestras autoridades impuestas por Dios, entonces Dios va a hacer lo que le compete a Él. Pero no dejemos hacer lo que nos compete a nosotros, porque nosotros, sin saberlo, podemos estar estorbando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Qué hemos dejado de hacer, mi hermano? ¿O qué nos falta por hacer? Pidamos sabiduría a Dios, pero descartemos totalmente que nuestro lado ciego, que nuestro lado desconocido esté haciendo estragos espirituales en nuestras vidas y estemos afectando la obra que Dios nos ha encargado. Que seamos esos atalayas que aperciban en el nombre de Cristo a la iglesia, librándola y salvaguardándola de la calamidad. Y para lograr ello, primero nosotros debemos conocer y vivir la palabra de Dios, la integridad, que no la vamos a poder alcanzar aquí, pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y Dios cumplirá sus propósitos para nuestras vidas. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos reunidos aquí, mi Dios, para recibir de ti, para que abras nuestros ojos espirituales, para que abras nuestros oídos espirituales, porque ciertamente, aunque conocemos tu palabra, quizás en ciertas áreas de nuestra vida todavía seguimos batallando, y aún desconocemos otras que van a salir la realidad en el momento que venga la prueba, que venga la tentación, que venga la situación apremiante. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo fortaleza para el día malo, guianza y sabiduría para lo que no sabemos hacer todavía, y obediencia para lo que sí sabemos, Padre. Que en todo tiempo
y en todo momento, como responsables ante ti, Señor, nos conduzcamos tratando, mi Dios, de entregarte buenas cuentas, caminando hacia la integridad. No la hemos alcanzado, Padre, pero estamos en el camino perfecto, el camino de Jesucristo, quien nos llevará a hacer tu voluntad siempre, mi Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te amamos con todo nuestro corazón.